Otilia Tanti. Otilia Tanti. Otilia, un lugar en Punilla. Otilia. ¿Qué lugar? Punilla. Otilia. A desalambrar, a desalambrar. Con los añicos de cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Mariana Orzacoa. Nos va a contar sobre su historia de vida y la búsqueda de su madre y de su hermano o hermana que aún continúan desaparecidos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. www.abuelas.org.ar. Hola Mariana, buenas tardes. Bienvenida al programa Identidad. ¿Cómo andás? Hola Elena, buenas tardes. Muy bien, acá estoy muy bien, contenta de este espacio que me estás brindando para contar este pedazo de historia a través de mi historia personal, un poco la historia de nuestro país, nuestra historia. Bueno, Mariana, es un placer tener esta conversación con vos. ¿Y podrías contarnos quién sos, a qué te dedicás y lo que desees compartirnos? Bueno, me presento, yo soy Mariana Orzacoa y ¿a qué me dedico? Bueno, yo soy contadora, trabajo en organizaciones de mujeres, y además hago danza. Hace muchos años, de toda la vida prácticamente, de chica, me dedico a la danza, entonces digamos que esas son mis dos actividades fuertes. Y contar que soy hija de María de las Mercedes Gómez y el vasco Orzacoa. La historia es larga, pero bueno, contar de entrada que mi mamá, Mercedes, militante del PRT junto con mi padre, en el año 75, precisamente el 21 de marzo de 1975, fue secuestrada por los servicios de inteligencia de la policía y ella hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Y además ella estaba embarazada de entre 7 y 8 meses y estamos con abuelas buscando a mi hermano o hermana, que sabemos que es muy probable que nació por testimonios y estamos en la búsqueda. Bueno, Mariana, ¿y en qué momento de tu vida vos percibiste tu historia y cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad cuando mi mamá es secuestrada, yo tenía 2 años y no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, obviamente. Fue una cosa muy, muy fuerte, muy oscura de la vida, que hasta el día de hoy uno tiene que seguir trabajando porque son cosas que quedan grabadas y sin explicación, sin la ayuda de la conciencia que le da una explicación al por qué de pronto esta mamá no está más. Yo era muy pequeñita y estaba en ese momento en la casa de mi abuela Blanca, que es la mamá de Mercedes, y estuve un tiempo ahí hasta que mi papá, que ya estaba en la clandestinidad, bueno, y después de meses de buscarla, de saber el paradero de Mercedes,
él entra en la clandestinidad y tiene que irse a Buenos Aires. Entonces me busca medio como que difícil porque la abuela no quería darme, pero logran con la ayuda de mis tías, logran que yo me encuentre con mi papá y él desde ese momento no se separó nunca más de mí. Y a partir de ahí empezamos un recorrido largo porque yo también, bueno, estábamos los dos en clandestinidad y estuvimos un tiempo en Buenos Aires. Y después de un año aproximadamente, él tiene que salir del país y se va con una compañera militante también, que se tiene que ir del país, que también tenía una hija. Y bueno, nos cambiamos los nombres, los apellidos y salimos del país como si fuera una familia normal. Y bueno, después mi papá hace pareja con esta compañera, que es Lilia Aragón, y bueno, y estuvimos trasladándonos de un país a otro, primero a Brasil, que ahí había posibilidades de recibir a refugiados, exiliados argentinos, entonces estuvimos un tiempo ahí y después ya directamente fuimos a Europa y estuvimos también en refugios, primero en Francia, después en Italia, después en España, en Barcelona, y bueno, y después volvimos a la Argentina, después de varios traslados, volvimos en el año 85, y ya con esta familia que ya había crecido, ya tuvieron 2 hijos, así que somos 4 hermanos, yo soy la más grande, y bueno, así fue que estuvimos en el exilio durante, bueno, del 74 hasta el 85, 11 años fuera del país. Y bueno, así fue el recorrido. Y todo ese tiempo lo que teníamos que vivir, seguir clandestinos, y yo era muy chica, asimilé como que esa familia era la familia natural, normal, ¿no? Y ella, la compañera de mi padre, me crió como una madre y es mi madre, al día de hoy que sigue siendo mi madre. Entonces tuve toda la contención y el cariño de una familia, pero siempre con cosas que ahora a la distancia empiezo a darme cuenta de que había cosas que no entendía, porque en algún momento, en algún lugar de la cabeza y del corazón, del espíritu, hay un hueco enorme que no lo terminaba nunca de entender. Y además yo seguía con ese apellido cambiado, mi papá estuvo con sus nombres y apellidos cambiados todo el tiempo, incluso para mí ya era normal, de pronto era Carlos, de pronto era Daniel, de pronto era Raúl, ya me parecía normal, todo se normalizaba y se naturalizaba, entonces bueno, era como lo normal, ¿no? Y bueno, después cuando ya volvimos a la Argentina, pudimos recuperar nuestros nombres, apellidos y empezar a integrarnos de nuevo a la Argentina, a esta Argentina que empezaba de nuevo a recuperar una democracia, ¿no? Y a vivir vivir un poco más normal. Pero todo ese tiempo yo estuve contenida en una familia que entre comillas normal, yo no tenía la verdadera claridad de lo que había pasado en mi infancia y incluso un poco el nombre de mi madre de pronto no lo escuché más hasta que volvimos a la Argentina. Y ya estando aquí a los 17 años, la familia biológica obviamente se entera que estamos acá y nos vienen a ver y era el momento de develar la historia. Entonces fue un momento muy clave porque el momento es en que me cuentan
cómo había sido, quién fue mi madre, y me muestran la foto de mi madre, es como que se armó un rompecabezas que estaba totalmente desarmado, se empezó a armar y a entender por qué tantas angustias, por ahí tanto como temores, culpas, no sé, cosas que uno tiene guardado y que no le puede dar explicación. Eso a nivel psicológico individual, ¿no? Que digo yo, cuántos hermanos, hermanas en estas situaciones parecidas nos ha pasado. Y eso ha cimentado un poco nuestra personalidad, nuestra manera de vivir. Así que bueno, hasta el día de hoy una tratando de superar esos huecos, esas angustias, que creo que no se van a ir nunca, nunca, porque es como dice Galeano, venas abiertas. Bueno, es una vena abierta permanente. No saber dónde está, qué pasó con ella, no saber dónde está mi hermano, mi hermana, saber que anda por ahí y no nos podemos encontrar, es una vena abierta permanente. Así que bueno. Sinceramente, las personas que fuimos atravesadas por esta historia, o hemos sido encontradas, o los hermanos y hermanas que buscan, y los familiares también, ¿no? Solemos naturalizar esta historia que en realidad de natural no tiene nada. Quería acordarte un poquito de esta cuestión y a ver si nos podías contar cómo se conocieron el Vasco y la Mecha. Bueno, esta pregunta que me haces me encanta porque es algo que me enorgullece tremendamente saber de esa historia de amor, y saber que soy fruto de esa historia de amor. Pero también te quería decir, me quedé pensando en lo que hablamos en la pregunta anterior, que cuando me entero de esta historia, y sé quién es mi madre, y sé cómo ella se entregó en esta vida, entregó su vida, sentí un orgullo tremendo, tremendo, tremendo. Y yo creo que eso me dio mucha solidez todo en el transcurso de la vida. Siento un gran orgullo, así como de ella, de todos los compañeros y compañeras de esta generación hermosa, tan jugada y tan referente para nosotros. La historia de la Mecha y el Vasco es una historia muy hermosa y me encanta que me preguntes eso. Bueno, cuando yo me entero y mi padre me lo cuenta, me lo cuenta así. Me dice que él era estudiante universitario, él venía de Santa Rosa de la Pampa y estaba muy ligado al cristianismo. Y cuando llega a Córdoba, empieza a vincularse a los movimientos religiosos tercermundistas. Entonces es ahí que él decide, cuando conoce a un referente muy grande para él en su vida, en su historia, que fue el cura Nelio Ruggier, que era un cura de la Congregación de los Hermanitos de Jesús. Él se hace muy amigo del Nelio, el gringo, y el Nelio, cuando ve que mi papá estaba muy compenetrado y muy entregado y formándose y muy preocupado por todo lo que estaba pasando y con ganas de militar y de entregarse, lo invita a vivir en una villa miseria, en la villa Barranca Yaco, de aquí de Córdoba. Entonces, él, que estudiaba abogacía y estaba en una pensión, y los padres con mucho esfuerzo le mandaban el dinero para que él estudiara, toma esta gran decisión, ¿no?, que cambia el rumbo de su vida definitivamente. Y se va a vivir a la villa con el cura, con el Nelio, y el Nelio era un cura que, los de esa congregación eran curas que trabajaban,
ellos predicaban, pero tenían que ganarse la vida trabajando. Y el Nelio había sido era un albañil, era constructor. Entonces lo invita y bueno, eligen un espacio en esta villa, la gente de la villa los acepta, los integra y les dicen, bueno, ahí tienen un terrenito, pueden instalarse ahí. Entonces el albañil y el peón, mi padre, construyen una piecita con un bañito y con chapa y bueno, no sé si era chapa el techo, no me acuerdo ese detalle, pero se instalan y se quedan a vivir ahí y bueno, y mi papá empieza a trabajar en los camiones de basura, ¿no? Recogiendo basura. Y además a trabajar como peón del Nelio. Y resulta que del otro lado del río había otra villa, que es la villa Bajo Yapeyú. Y bueno, y en el Bajo Yapeyú estaban 3 mujeres viviendo, haciendo la misma tarea. Y eran mujeres muy religiosas, muy vinculadas a la religión católica, venían del catolicismo, pero también ya con esta nueva tendencia tercermundista, donde estas mujeres deciden no seguir trabajando dentro de la iglesia porque se dieron cuenta que seguían siendo funcionales a este sistema injusto donde las cosas no iban a cambiar desde adentro de la iglesia y se van a vivir a la villa para trabajar con la gente. Entonces, bueno, la situación es que mi papá y el Nelio, cuando se enteran que están estas mujeres, dicen, bueno, lo que podemos hacer es reunirnos, hacer una reunión, juntarnos y ver si podemos hacer juntos fuerza para hacer trabajos más contundentes para las 2 villas. No tenían agua, por ejemplo, había una sola canilla, una manguera, entonces era la fila de mujeres juntando agua en baldes, barro, no tenían luz. Estaban en condiciones de mucho abandono, ¿no? Y mi mamá, la Mecha, bueno, ella había estudiado para ser monja, en realidad. Y se había ido a Buenos Aires y estaba estudiando, ella iba a ser monja. Pero bueno, ella después ese noviciado cierra en Buenos Aires y vuelve a Córdoba. Y ahí es cuando empieza a hacer el quiebre y darse cuenta que desde adentro no iban a generar cambios y empieza a ver como una hipocresía, ¿no? Dentro de esta jerarquía católica. Entonces, como no le cierra la cuenta, bueno, se decide también hacer ese cambio de vida tan abrupto, ¿no? Ella trabajaba en las fábricas de zapatos de San Vicente, ella cosía alpargatas, zapatos, y empezó a estudiar en la Facultad de Trabajo Social. Bueno, y ahí fue el encuentro, en esa reunión fue el gran encuentro, porque se conocieron y según mi padre fue un flechazo inmediato, y además de la coincidencia en sus pensamientos, en lo que estaban queriendo hacer, y esa coincidencia los unió muchísimo. Y dice que fue mágico, se enamoraron. Y bueno, y ahí fue que empezaron a estar juntos hasta que deciden casarse. Y se casan en la villa y el Nelio Ruggier los casa. Hacen una ceremonia con los vecinos y bueno, una ceremonia muy sencilla donde el Nelio los bendice y con un vino los bendice y convida a todos y los vecinos dieron un deseo para ellos, todos los vecinos y vecinas, que sean felices, que tengan muchos hijos, que estén juntos siempre. Bueno, cada vecino dio su deseo y su bendición.
y fue uno de los días más hermosos de la vida del Vasco y de la Mecha, porque las dos compañeras de ella son dos hermanas que están vivas y que tuve la gran suerte de conocerlas hace unos años, que las invité a mi casa y les dije, yo quiero que me cuenten todo, porque ellas eran amigas íntimas. Entonces las esperé un día a cenar y tenía la heladera llena de cervezas, porque sabía que les gustaba la cerveza. Entonces empezamos a tomar cerveza y me empezaron a contar tantas cosas como de amigas íntimas que eran, sabían esas cosas que las mujeres nos contamos, ¿no? Entonces supe de primera mano cómo vivió la Mecha ese amor, porque ella en realidad, primero al querer entregar su vida al noviciado, una de sus reflexiones era que ella sentía que tenía mucho para hacer y que no tenía tiempo para andar en amoríos y que no le interesaba, no iba a las fiestas, no andaba enamorando hombres, no le interesaba, no pensaba en tener novios, no lo tenía como un objetivo en su vida. Y que bueno, cuando lo conoce al Vasco, ella también se sintió flechada, pero no le dio importancia, como que eso no iba a suceder. Y bueno, y hasta que un día les cuenta ella a las amigas que el Vasco se le declaró y en un bar y le tomó la mano. Y empezaron a estar de novios. Bueno, y dice que ellas cuentan que fue ese amor, a ella la hizo muy, pero muy feliz. Y cuando estuvo embarazada de mí también, que ella les decía, yo tuve una vida tan dura, de tanta carencia, de tantas cosas duras, porque ella sufrió muchísimo de chica. Tuvo una vida muy, muy, muy triste también, porque bueno, su madre había tenido un compañero que estaba casado con otra mujer, y formaron una familia paralela y los hijos fueron 7 y no fueron reconocidos. Entonces en esa época ser no reconocido era motivo de discriminación, ¿no? Y bueno, y un día, pero este señor hizo de padre porque estuvo presente con ellos, porque el recuerdo de ellos es que era un padre presente, que los quiso mucho. Pero después en un momento fallece, tuvo un infarto y fallece, y empezaron a vivir penurias y mucha carencia, y bueno. Entonces, la historia de amor, tanto de amor de pareja y de amor hacia la gente, de entrega absoluta y con mucha alegría, ¿no? Porque siempre me cuentan que ella era muy alegre, siempre positiva, de carácter muy fuerte, pero muy, 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 muy para adelante, digamos. Entonces, a todo le buscaba lo positivo, le buscaba la solución. Y bueno, y de muchas convicciones, que tenía convicciones muy claras. Entonces, bueno, así es la historia de amor de ellos y de amor hacia un cambio, ¿no? Porque ellos se sentían protagonistas de que esta historia la iban a cambiar, porque no eran ellos dos, eran muchos y muchas, y que eso era posible. Como habían sido posibles cambios en otros países y como en Latinoamérica que se estaba gestando una posibilidad de cambio, entonces estaban convencidos de lo que estaban haciendo y que esa entrega iba a tener un resultado positivo, que iban a ganar. Hacemos un intermedio musical. Vamos a escuchar Cuando tenga la tierra, cantada por Mercedes Sosa y elegida por Mariano Orsocoa. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento.
Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Retomando la charla con Mariana Orzacoa, quería preguntarte, Mariana, si consideras que tu búsqueda generó en vos posicionamientos y elecciones de vida. Bueno, y te digo que sí, claro que me generó posicionamientos y básicamente me dio una manera de entender el mundo, la vida y la política y el entender. Creo que siempre volviendo a donde estamos parados hoy, entiendo y puedo hacer una lectura de lo que generó la derrota, ¿no? Entonces, hoy es resultado de esa derrota que todavía no nos cuesta muchísimo. Primero como sociedad, entender quiénes fueron, qué hicieron. No eran víctimas, no eran unos loquitos, todo lo contrario, era una generación, además de comprometida, muy formada,
y con un nivel de entrega, no de unas horas de militancia a la semana, sino de entrega de la vida total a una causa, que eso es una cosa conmovedora, ¿no? Conmovedora. Entonces, totalmente que sí. Desde ya, por ejemplo, es todo el entramado de la justicia, de la Iglesia Católica y de este sistema de mercado capitalista salvaje que estamos padeciendo, es resultado de esa derrota, ¿no? Y sí, el posicionamiento me hizo tomar elecciones en mi vida. Primero como mujer, ser autónoma, independiente, trabajar siempre trabajar. Y creo que heredé convicciones que me hacen sentirme tranquila de que voy por el camino. Y además también la vida que hicimos, ¿no? Al pasar en el exilio por países, estuvimos en Europa, pero yo era muy chica. Después ya empecé a tener más conciencia cuando estuvimos en Latinoamérica, principalmente en Nicaragua, que estuvimos presenciando ahí la revolución nicaragüense, y después en Perú. Y fueron momentos muy claves en mi vida, primero en Nicaragua, poder presenciar, vivir cómo se logró una revolución, y donde estuvimos ahí no por casualidad, sino porque mi papá se sumó al ejército de liberación, ¿no? Él fue a combatir ahí y ganaron, y empezaron, después que ganaron, a dar vuelta el sistema y a trabajar en alfabetizar a la gente, en generar trabajo con cooperativas, con producciones propias, locales. Y bueno, se vivía una situación como de dolor, porque hubo muchas pérdidas, pero también como de éxtasis de que se había ganado, ¿no? Así que bueno, todo eso impregna en la vida de una que hay cambios posibles, y que somos parte, no es Argentina, es toda la región, toda Latinoamérica. Vivimos las mismas historias, las mismas opresiones, y bueno, yo siento una hermandad tremenda con los peruanos, las peruanas, y siento un orgullo tremendo de gente hermosísima que hemos conocido, y que se han convertido en referentes en mi vida, ¿no? Así que sí, claro que me ha posicionado, claro que sí. Bueno, Mariana, podemos saltar ahora a tu parte artística. Y en ese aspecto, en tu desarrollo artístico como bailarina y coreógrafa, ¿sentís que está ligado a sanar ausencias, a llevar la historia, a la construcción de tu identidad como mujer? Bueno, en relación a lo artístico, mirá, yo lo que puedo, uno no sabe por qué uno tiene determinadas orientaciones en la vida, pero es por cómo viene uno en esta vida, cómo llegamos. Yo creo que bueno, todos tenemos como personalidades distintas y enfocadas por ahí en cosas. Hay gente que es muy intelectual, que busca la verdad, que busca la justicia. Hay gente que es más sensible y es buscadora de la belleza, ¿no? Yo creo que a mí me inspira muchísimo y me conmueve hasta los huesos las expresiones artísticas que tienen que, sobre todo todas las expresiones artísticas me conmueven, pero sobre todo las que tienen que ver con nuestra identidad,
porque como te contaba, esto de haber podido estar en otros países de Latinoamérica y ver cómo los pueblos han sufrido y siguen sufriendo y pueden transmutar eso y convertirlo en cosas maravillosas, en producciones, en expresiones artísticas colectivas que son maravillosas y son maravillas del mundo realmente, ¿no? Y de una variedad y de una fuerza y de un contenido y una potencia que cuando yo las vi en Nicaragua, las vi en Perú, las vi en Bolivia, cuando yo las vi me transmuté, yo creo que dije, tiene sentido la vida, porque si hay dolor, hay tristezas, hay angustias, hay opresión, mirá la dignidad de la gente, mirá la belleza que puede producir la gente, porque la gente es belleza pura. Y en el marco de eso he podido conocer a referentes mujeres que me han obnubilado, ¿no? Historias de mujeres que me han obnubilado, así te puedo decir. Y coincidentemente después me doy con que tengo una historia de mujeres en la vida, tanto de mi pasado como todo este trayecto de vida, de haber conocido a mujeres tremendamente poderosas, que yo decía, yo soy una dichosa, una afortunada, ¿no? De tener esas mujeres así que me inspiran. Entonces, bueno, eso combinado con la expresión artística y sobre todo la que más me conmueve, que es la popular, la que muestra cómo es nuestro pueblo, cómo es colectivamente, porque ese sentido de lo colectivo está siempre en nuestro folclore latinoamericano. Es lo que hizo que cuando a vos te conmueve algo, vos querés también, lo querés expresar. Claro, si vos algo te hace levitar de emoción, vos después querés reproducir eso, ¿o no? Y eso es lo que me movilizó, digamos. Siempre me movilizó eso. Así que bueno. Y me parece que además me resulta muy importante la historia, nuestra historia y rescatar nuestra historia desde mujeres como Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, de nuestra historia, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy con las abuelas que tenemos, las mujerotas militantes que tenemos ahora de 15 años del movimiento de mujeres, de esta marea de mujeres, ¿no? Que están conmoviendo al mundo, Chile, lo que han hecho las chilenas, en Argentina, y en toda la región, toda Latinoamérica y en el mundo. Bueno, es una cosa muy inspiradora y esperanzadora, porque creo que las mujeres tenemos una manera de entender de entender la vida con una lógica mucho más práctica, más sensible, más humana. No quiere decir que por ser mujer ya está garantizada la justicia, ¿no? Pero sí que si sos mujer y en colectivo y sos de las que has sufrido, yo creo que hay una potencia ahí para transformar. Tenemos una historia intensa del poderío de las mujeres, ¿no? Es muy, muy difícil correrse y salirse de ahí. Nos amamantamos de ella, ¿no? Como florecemos en ella. Es como un legado importante también para nosotras, ¿no? Nuestra generación ahora, un poco más joven, por decir más jóvenes. Mariana, estás armando una obra nueva y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo se llama la obra, de qué trata y bueno, y ansiosos por esperar el estreno. Bueno, sí, estamos, en realidad
Te cuento que esta idea la tengo hace unos cuantos años y la idea ha ido transformándose, ha ido madurando, atravesando bloqueos internos y emocionales, porque la verdad que es un desafío que, te digo, al momento de hoy los tengo. Y cuando ya está en difusión de que la obra va a ser, se va a presentar y todo, bueno, esta obra, la idea es contar la historia de la mecha. ¿Por qué? Hay una cosa subjetiva y objetiva. Primero, yo quiero mantener viva, mi mamá está viva, o sea, yo sé que ella está presente en muchas expresiones que se ven en la calle, en los movimientos, y en la necesidad que está habiendo de que haya un cambio, porque el mundo así como está a la deriva. Entonces necesitamos un cambio y ese sueño, ese amor revolucionario que tuvieron es un amor que es vigente, que es necesario. Entonces yo quiero contar la historia de ella como mujer cordobesa humilde, muy humilde, trabajadora, religiosa, profundamente religiosa, y contar su historia de amor con el vasco, que es una historia de amor hermosa, y contar la historia de amor de ellos a una revolución. Entonces, la obra se llama La Mecha, un amor revolucionario. Y la idea es contar a través de la voz del vasco, porque el vasco va a participar en la obra. Lo tuve que poner sí o sí, y él me dice, pero yo no sé bailar, Mariana. ¿Qué puedo bailar yo? Me dijo. Y no, pero entonces nos pareció que, porque esto lo venimos hablando con él todo el tiempo, toda esta evolución de la idea ha sido con él, y nos parece que una obra de danza, de música, de poesía, tiene que tener la voz de las personas, ¿no? de los que estuvieron participando tiene que estar la voz contando la historia. No es solo a través de los cuerpos en movimiento, sino que tiene que estar la historia, pero muy claramente expresada. Porque sabemos que la historia oficial no tiene en cuenta esta historia, al contrario, la ningunea, la invisibiliza y nos derrota de nuevo. Contando la historia oficial es otra vez perder. Entonces nosotros tenemos que, con todos los medios y recursos, volver a contar y a contar y a contar y a contar. Y me parece que este recurso artístico, con danza, con música, va a ser muy importante porque vamos a poner el corazón en la mano y queremos apelar al corazón, porque todo fue así, por amor, todo fue por amor. Entonces, es contar la historia de una militante del PRT, ERP. Ella era militante PRT ERP y entregó su vida como tantos compañeros y compañeras. Y ella está viva, está presente, más que nunca está presente. Entonces, bueno, esa es una obra que va a develar la historia, sobre todo de esta organización política del PRT, que ha sido como de las más radicales de las expresiones militantes de aquella época, y creo que hay una deuda en contar la historia con todo lo que sabemos y todo lo que todavía tenemos de testimonios, de contar cómo fue la historia también del PRT-ERP.
Entonces va a ser a través de esta obra, que es un desafío enorme para mí, porque quiero estar a la altura, quiero que sea no solamente de calidad, sino ser lo más honesta y a su vez sencilla, para poner el corazón en la mano, como te decía. Y por suerte, cuando ya empezó a tener forma la idea, la empecé a compartir con compañeras y compañeros de la danza de acá de Córdoba, y inmediatamente la recepción fue de entusiasmo y de querer participar y querer estar. Así que ahí se me renueva el entusiasmo a mí cuando me agarra miedo y digo, no, ¿por qué me metí en esta? ¿Por qué no estoy en mi casa comiendo un sándwich? ¿Por qué no estoy tranquila en mi casa? No, me meto en esta, que es un desafío tremendo. Pero tengo ya un equipo pequeño todavía, porque justo cuando ya decidimos arrancar, empezó la pandemia y la cuarentena, y esto nos está, como imposibilitando armar ya los grupos de ensayo. No tenemos espacio, no hay lugar, porque sabemos que no se puede juntar más de 10 personas. Entonces hay un equipo chiquito con el que estamos armando algunas escenas, y después cuando se pueda, se posibilite la cuestión de ensayo más numeroso, empezaremos ya con más compañeros y compañeras que se van a sumar, que tengo el compromiso. Y bueno, veremos qué sale. Mientras tanto, estamos trabajando en la idea de la elección de la música, del contenido, de la letra, de los textos. Así que bueno, seguimos como meditando y pensando lo mejor, porque siempre va cambiando la idea va materializándose de a poquito y a su vez mejorando. Y es mejor incluso porque uno tiene ese tiempo para digamos, mejorar la propuesta, ¿no? Así que bueno, en realidad esto, ¿por qué? Porque la obra la propusimos en una convocatoria que hace la universidad, en la extensión de cultura de la universidad, y bueno, salió elegida este año, en el mes de febrero de este año, y para ese entonces ya teníamos fecha en agosto de este año. Así que teníamos de febrero a agosto para materializar todo. Iba a ser una carrera contra el tiempo, y yo ya estaba en marzo, ya estaba de los pelos. Sí, ya estaba de los pelos, y bueno, y se produjo esto y nos paralizó. Pero bueno, digo que con tiempo y con lentitud y con tranquilidad seguimos macerando y estudiando todo esto, que es un desafío, como te digo, muy grande. No tengo ninguna duda de que la obra va a ser hermosa y que vas a mostrar todo tu potencial, todo tu carisma, toda tu convicción y compromiso y todo tu amor, Mariana. Así que esperemos que esto se acabe pronto, así podemos disfrutar todos de esta hermosa obra, La Mecha, un amor revolucionario. Y bueno, por último, te quería preguntar, si te parece, que nos cuentes cómo te imaginás a tu hermano, tu hermana. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, Elena, me imaginaba que se venía esta pregunta. Esta es una de las más difíciles que me hacen. No sé si difícil, lo que pasa es que yo quiero ser lo más abierta, sincera y espontánea. Sí, me imagino a ese hermano y esa hermana, me lo imagino porque, mira, cuando mi mamá estaba embarazada, dicen que mi papá todas las mañanas antes de irse a trabajar le daba un beso en la panza, ¿no?
Y también me habían regalado un muñeco, un oso de peluche, y ese era mi muñeco inseparable, porque le habíamos puesto de nombre Manuel, porque yo pensé que podía ser ese hermano, se podía llamar Manuel. Y dicen que después que mi mamá no estuvo más conmigo, ese muñeco yo no lo separé nunca de mí. Me cuentan que yo me quedaba sentada en la vereda esperando que viniera mi mamá todos los días, con el muñeco en los brazos. Y esa espera es eterna, porque hasta el día de hoy lo estoy esperando. Definitivamente quedarse esperando es algo horrible, no es bueno, no es sano. Entonces uno hace cosas, y creo que todos los días una se levanta pensando cómo encarar el día, para que ese hermano o esa hermana nos encuentre. Y porque estamos apelando a que él o ella se acerquen. Parece imposible que algún día esta mafia, los militares y los jueces y todos ellos que saben dónde están, parece imposible que algún día abran la boca y digan dónde están, porque saben dónde están. Y no lo hacen, ¿no? Ese pacto de silencio no termina. Entonces estamos apelando, como muchos casos han pasado, a que ese hermano o hermana se identifica y empieza a buscar su verdadera identidad y se aproxima. Y en ese camino se me han acercado muchos jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, que se han acercado por las redes sociales o se han contactado de alguna manera, porque llega un punto de su edad que entran en crisis y quieren saber de dónde vienen. O porque quizá los padres adoptivos se mueren o lo que sea, se animan a averiguar. Entonces, cada acercamiento ha sido una puerta de esperanza a que sea. Y bueno, hasta acá todas las comparaciones de análisis de sangre que hemos hecho han dado negativo. Y yo creo que cuando lo vea o la vea, inmediatamente me voy a dar cuenta que es el hermano que estoy esperando. Nos vamos a dar cuenta mutuamente, porque hay una cosa que nos une desde que éramos muy pequeñitos, desde que él estaba en la panza y desde que yo estoy esperándolo o esperándola. Yo sé que nos vamos a ver y nos vamos a reconocer inmediatamente. No va a hacer falta hacer ningún análisis de sangre. Obviamente los haremos, pero estoy segura que nos vamos a encontrar y nos vamos a reconocer inmediatamente. Y sí, me imagino que debe ser un sol, debe ser hermoso o hermosa, y se deben reír como yo, porque esto viene de esta madre que se reía fuerte a carcajadas y no paraba de reírse. Bueno, yo soy igual, y yo sé que ese hermano o esa hermana deben expresar ese amor a la vida por esta cosa que heredamos de la mecha. Y esa luminosidad que tiene el vasco, ¿no? Que el vasco es un tipo afectuoso, luminoso, cariñoso, profundo, muy sensible, y esas cosas seguramente que se las voy a reconocer en ese hermano que está por ahí. Mariana, te agradezco por contarnos tu historia, por abrir tu corazón, por hacernos partícipe de esta historia colectiva.
en tu historia personal. Y bueno, estamos a la espera tanto de tu hermano o tu hermana que toquen la puerta y de la obra La Mecha, un amor revolucionario. Gracias, Mariana, de corazón. Ele, sos una hermosa total. Me sentí muy cómoda con tu entrevista y la verdad que me conmovió todo tu acompañamiento y sos una hermosa. Así que gracias a vos. Estoy feliz de haberte conocido y feliz de que estés en este proyecto de tener un programa, de entrevistar a los hermanos, a las hermanas y además que nos estás haciendo contactar entre nosotros, que es una cosa que es una deuda, no lo habíamos hecho y bueno, gracias a tu iniciativa, tu entusiasmo, tu alegría, sos una hermosa, sos una hermosa, te quiero un montón. Gracias a vos. Si dudas de tu identidad, acércate a la casa de las abuelas. Hay una hermana como Mariana Orzacoa que te está esperando. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. www.abuelas.org.ar. La idea del programa es de Alejandra Torres, la edición de Guillermo Di Pietro y la producción y locución de Elena Galinari. Otilia Tanti. Dale, vení. A Otilia lo hacemos entre todos. Otilia lo hacemos entre todos. Dale, vení. Vení a Otilia. Vení, Lo Tanti. hacemos entre todos. Lo hacemos Todos, entre todos. todas, Vení, todes. Otilia. Dale, vení, Todes. vení. Lo hacemos. Vení, Todes. Otilia. Te esperamos, lo Todes. hacemos entre Otilia. todos. Todes. Tanti. Todos Todes. hacemos Otilia. Todes. Otilia, Belgrano 506, Tanti. Otilia. Otilia. Otilia.